Pues muy bien, ahora tenemos a Daniel Hernández que nos va a presentar un tema muy interesante que son los códigos de aprovisionamiento sostenible. Daniel es compañero nuestro de la Fundación Global Nature. Él es ingeniero técnico agrícola por la Universidad Politécnica de Madrid y bueno, desarrolla esta actividad aquí con nosotros vinculado muy cercanamente a la industria agroalimentaria y desde hace más de 7 años está pues trabajando en estos temas y ha operado desde Países Bajos, Sudáfrica y bueno, por supuesto España. Así que sin más preámbulos, Daniel, te cedo la palabra. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola Ernesto, muchas gracias y buenos días a todos y todas. Pues bueno, yo estoy aquí para hablar de códigos de aprovisionamiento sostenible en la industria agroalimentaria. Pero antes de hablar de qué son o de cómo se gestionan, quiero hablar un poco del por qué, ¿vale? Para hablar del por qué quiero hablar de dinero. Y para hablar de dinero me gustaría compartir con vosotros y con vosotras esta gráfica de aquí abajo. Esta es una gráfica que representa la evolución histórica del precio de diferentes commodities actualizados con la inflación, desde 1850 hasta más o menos la actualidad. Para definir lo que son los commodities, pues bueno, son materias primas o bienes primarios genéricos que no tienen diferenciación entre sí. Eso es lo que la definición nos dice. Bueno, commodities pueden ser productos que conocemos de sobra, como el trigo, cebada, avena, carne de vacuno, leche, soja, o pues fuentes de energía, pues como puede ser el petróleo que vemos aquí en la gráfica. Lo que es inquietante, por lo menos para mí, es el tema de la diferenciación, que son productos que no tienen diferenciación entre sí. Incluso hay algunas definiciones que van más lejos y citan como ejemplo precisamente al trigo, y dice que un trigo sembrado en cualquier parte del mundo se considera que tiene la misma calidad y el mismo precio. Pues ahora vamos a ver la gráfica y vamos a ver qué implicaciones puede tener esto para con nosotros y nuestra rentabilidad. El petróleo lo dejamos aparte, no nos interesa, no es una commodity agrícola. Vamos a centrarnos en el trigo, que es la línea de tendencia azul oscuro, la de más abajo, y el maíz, la línea de tendencia roja. Como vemos, el precio desde 1920 hasta la actualidad no ha hecho nada más que descender, la tendencia es a descender. ¿Por qué? Pues bueno, una de las explicaciones es el tema de la innovación tecnológica, cada vez nos cuesta menos producir, es lógico que el precio varíe a la baja, pero también hay otra parte que es este apretar continuo, ¿no? De a veces en la industria agroalimentaria al precio de las materias primas, un apretar continuo que suele tener las peores consecuencias en la rentabilidad del agricultor o del ganadero. Entonces, bueno, yo, si mi rentabilidad dependiera de esta línea de tendencia del producto que yo produzco, valga la redundancia, no querría estar ahí, yo quiero salirme de ahí. Es una línea de tendencia que está condicionando la rentabilidad de mi explotación, ¿vale? A lo largo de toda la historia, y no quiero estar a expensas de lo que vaya a hacer en el futuro cercano. ¿Qué podemos hacer entonces para salirnos de esas dos líneas de tendencia que vemos ahí? Ahí solamente son dos ejemplos, trigo y maíz, pero hay otras commodities agrícolas que están en la misma situación. Pues bueno, podemos comprar más tierras, más superficie. Aunque ganemos menos por superficie, tenemos más superficie para producir. Si tenemos dinero ahorrado y queremos aumentar nuestra superficie de producción, pues bueno, y encontramos una buena oportunidad, es una opción. Otra opción es aumentar el volumen, aumentar la cantidad producida por hectárea. Lo único que tenemos vecinos, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Francia, que produce de media unos 6.180 kilogramos de trigo por hectárea, con los que tal vez no vamos a poder llegar a competir. Y hay algunas zonas de España, en sistemas semiáridos, que si producimos 1.500, 2.000 kilogramos de trigo por hectárea nos damos con un canto en los dientes. Bueno, aumentar los insumos para producir 300 o 500 kilillos más por hectárea, pues bueno, puede ser una solución, pero igual no nos compensa porque estamos compitiendo contra países o contra orígenes que tienen mejores condiciones en muchas ocasiones para producir que nosotros. Tercera opción, aunque sea un poco triste, cambiar el cultivo. Es bueno, enfocarme a un nicho de mercado que no esté considerado commodity, que me pueda dar una mayor rentabilidad. Ahora, ojo, hay que tener en cuenta también que los precios de los nichos de mercado, según la gente los identifica, se empieza a producir más, los precios vuelven a bajar. Pero bueno, es una de las opciones. Y la cuarta, que es en la que nos queremos centrar en la presentación de hoy, es atacar directamente a la parte de la definición de commodity que no nos interesa, que es que una commodity producida en cualquier parte del mundo tiene el mismo precio, la misma calidad y que no tiene diferenciación ninguna.
Eso en nuestro producto tiene que ser mentira. Y para lograr defender que es mentira y que nuestro producto no se acoge a esa parte de la definición de commodity, podemos introducir el concepto de aprovisionamiento sostenible. Y bien, todavía no voy a entrar en qué es ni en cómo se gestiona, pero vamos a ver los beneficios que nos puede traer. Yo lo veo siempre como un instrumento de reducción de riesgos. Siempre estamos centrados en aumentar el precio de lo que vendemos o aumentar lo que vendemos para tener una mayor rentabilidad, pero la rentabilidad está tanto en ganar como en no perder. Y el futuro que tenemos por delante, el futuro cercano, por diferentes cuestiones, es a veces un tanto incierto y tenemos que centrar nuestra estrategia tanto en aumentar los ingresos que tenemos como en reducir los riesgos de pérdida. Y para eso vamos a ir uno por uno en los 4 componentes que tenemos a la izquierda, que son los componentes que nos ayudan a abordar los códigos de aprovisionamiento sostenible. El primero, pues un mejor control y calidad sobre las materias primas. A través de un código de aprovisionamiento sostenible podemos identificar ineficiencias en la cadena de suministro y solventarlas, traducido en mayor rentabilidad y menos riesgos para el futuro cercano. Adelantarnos a las obligaciones legales. Hemos vivido pues cómo prohíben el clorpirifos, cómo está en vías de prohibirse seguramente el glifosato, o las nuevas regulaciones en la política agrícola común, a lo mejor teniendo en cuenta el tema de los ecoesquemas y demás. Si estamos viendo ya por dónde van los tiros, pues ¿por qué no vamos a querer adaptarnos a ello, ¿no? Por lo menos, pues eso, para reducir los riesgos. No vamos a entrar en si ciertas materias activas deben de ser prohibidas o no, ahí no entramos. Lo que entramos es en el hecho, y el hecho es que tenemos ese riesgo y tenemos que pulirlo de forma que nuestra rentabilidad para el futuro cercano siga asegurada. Posicionamiento ético y reputación. Aquí, pues bueno, las nuevas generaciones, los millennials, la generación Z, ya creo que hay un par de generaciones más, yo ya me pierdo, pero cada vez es algo más importante para ellos y para ellas saber qué ocurre con la comida que ellos producen y qué tipo de mundo fomentan. Cada vez estamos más interesados en esta parte ética y en esta parte de reputación. Y abrigar, cubrir nuestra marca con esta parte ética, con esta parte de compromiso social o medioambiental, es algo que el consumidor cada vez demanda más. Y ahí vamos al cuarto punto de alinearnos con la demanda de los consumidores, que es más o menos lo que hemos comentado hasta ahora. Hay nuevas tendencias o modas que están, pues algunas serán pasajeras, otras para quedarse, pero la tendencia es a que el consumidor quiere saber qué ocurre con el alimento que él o ella se están comiendo. Y aquí tenemos a Jack Nicholson en la película del Resplandor. Y yo a mí me encanta imaginarme al consumidor del futuro, incluso del presente, así. No es así, no es tan tirano, no es tan malévolo, pero me gusta la comparación de que Jack, en este caso, es el consumidor y nosotros somos Wendy. La industria agroalimentaria en este juego está detrás de la puerta. Está detrás de la puerta y tenemos un consumidor que quiere ver lo que hay detrás. Quiere saber qué es lo que pasa. Tenemos dos opciones. Cerrarle la puerta a las narices y que seguramente pase lo que veis en la fotografía, lo cual no me haría gracia, no quiero un Jack cabreado. O dejar la puerta abierta, que cojan el pomo, lo giren y puedan entrar y ver lo que sucede, ver cómo se produce y por qué se produce en esas condiciones y qué estamos haciendo para mejorar. Y eso, a mi modo de ver, es lo mejor que le podemos mostrar a Jack en este estado de crispación que tiene en la fotografía, que en ningún caso es el del consumidor del presente, pero me gusta imaginarme que sea así, me hace más gracia. Perdón que me salto diapositivas. Y aquí vamos a la definición del valor para el consumidor que hizo Holbrook en 1999, que también es muy interesante. El valor para el consumidor es una interacción entre algo objetivo y algo subjetivo, y una experiencia de preferencia interactiva relativista. ¿Qué quiere decir? Algo objetivo, estamos hablando de palatabilidad, de textura, de color, de sabor, ¿vale? Calidad nutricional. Pero también está algo subjetivo que son los compromisos sociales, los compromisos medioambientales, la ética que hemos hablado anteriormente. Eso es algo que también está otorgando de valor al producto que el consumidor consume. Si vamos a la definición de calidad de los alimentos, vemos que estas son las características que hacen al producto más o menos apto para satisfacer las necesidades del consumidor al que va dirigido. Satisfacer las necesidades, volvemos a lo mismo, no solamente es ya para el consumidor del futuro, incluso ya del presente, defender una calidad organoléptica, una textura, un color, un sabor. Vamos más allá, vamos a qué ocurre en el medio ambiente, qué ocurre en el mundo cuando este producto se produce para que yo me lo coma.
¿vale? Eso ya está entrando también en la parte de definición de la calidad del producto. Por último, en esta fase del por qué, ¿cómo podemos unir la idea del código de aprovisionamiento sostenible directamente en la práctica a una diferenciación comercial? Pues, por ejemplo, diferenciación en base a criterios de biodiversidad. Si conseguimos incluir un código de aprovisionamiento sostenible con medidas de conservación, por ejemplo, de aves esteparias, que están seriamente amenazadas en muchas partes de Europa, podemos directamente decirle al consumidor que nosotros no solamente estamos produciendo legumbres o cereales en estas estepas, sino que lo estamos haciendo de forma que podemos convivir con este tipo de aves tan curiosas como vemos en la foto a la butarda. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es la alimentación infantil. Sabemos que para la alimentación infantil tenemos que tener menos cantidad de residuos en la materia prima, en el producto final que vendemos, por las regulaciones que son más estrictas. Bueno, resulta que en algunas zonas de España tenemos un clima tan árido a veces y tan seco que nos ayuda a tener menos afecciones fúngicas, ¿vale? Y al tener menos afecciones fúngicas tenemos que utilizar menos fungicidas. Eso hace que nuestros productos sean más limpios en cuanto a residuos y que podamos venderlo como alimentación infantil. Entonces, un código de aprovisionamiento sostenible, ¿qué haría? Pues bueno, identificar esta oportunidad y decir, en vez de aumentar los insumos para producir 300 kilillos más por hectárea en vez de 1.500, 1.800, vamos a conformarnos con los 1.500, pero venderlo más caro. Y venderlo más caro en base a otros criterios, tanto objetivos como subjetivos de calidad, que bueno, que podemos hacer patente también incluso en el packaging del alimento en sí. Y ahora ya vamos a la parte, si os ha interesado el por qué, espero que sí, vamos a la parte de qué y del cómo. Lo primero que vamos a hacer es definir el concepto de código de aprovisionamiento sostenible, que no deja de ser un instrumento que identifica los impactos ambientales de una producción o un producto agrario a lo largo de la cadena de suministro. Y aplicando el principio de jerarquía de mitigación, genera un conjunto de buenas prácticas, así como un protocolo de evaluación y mejora continuas que serán tenidos en cuenta por la empresa a la hora de realizar este aprovisionamiento. Hemos hablado de jerarquía de mitigación. Jerarquía de mitigación lo que dice es que ante los impactos lo primero que vamos a hacer es evaluarlos. Lo segundo que vamos a hacer es evitarlos, si es que se puede, en su totalidad. En lo tercero, si no se puede evitarlos en su totalidad, minimizarlos, minimizar el impacto. Y por cuarto, compensar lo que no ha podido ser minimizado. No vamos a ir directamente a compensar, ¿vale? Antes de empezar por evaluar o por evitar o por minimizar. Y aquí vemos un poco la estructura que puede tener el código de aprovisionamiento sostenible. Primero tenemos que definir un protocolo que es muy específico para cada empresa, ¿vale? Cada empresa tiene una cadena de suministro diferente, unos impactos diferentes. Eso hay que identificarlo de manera preliminar para después pasar a organizar esto a identificar los ingredientes que debe de tener este código de aprovisionamiento sostenible, que nosotros llamamos en este caso buenas prácticas agroambientales, porque estamos hablando de un código de aprovisionamiento sostenible con carácter medioambiental. Hay criterios también sociales o otro tipo de criterios, pero bueno, aquí nos centramos en buenas prácticas agroambientales, que no dejan de ser los ingredientes, pero tenemos que tener mucho cuidado en cómo los mezclamos. No es lo más importante los ingredientes, es cómo los mezclamos, quién y cómo. Para eso vamos al siguiente punto, que es, bueno, aquí lo tenemos identificado como selección de procesadores, cooperativas o agricultores. En definitiva, es identificar qué eslabones de la cadena van a implementar o van a mezclar estos ingredientes, cómo lo van a hacer y qué va a hacer la empresa para fomentarlo. Sean talleres, sean formaciones, actividades, incentivos económicos incluso. Pues bueno, esa es un poco la dimensión más operativa del asunto, que no solamente consiste en los ingredientes, sino en cómo se combinan. Tercero, tendríamos la evaluación y el plan de mejora. Es importante no solamente las buenas prácticas y elegir a los actores de la cadena que van a implementarlas, sino desarrollar un sistema de indicadores que nos permitan identificar cómo está la línea de base, que no es tan importante al final la línea de base, es simplemente identificar de dónde partimos. Disculpas que tengo un gato en casa y si oís cosas raras, pues será ella, disculpad. Tenemos que identificar de dónde partimos, para eso lo de la línea de base. Tenemos que después desarrollar en base a esos indicadores, un plan de mejora continua. Y eso lo que nos va a ayudar es a identificar cómo mejoramos año a año y esa mejora continua transmitírsela al cliente. Y vemos aquí arriba
que pongo herramienta de innovación. Y diréis, Daniel, yo aquí no veo drones, no veo tractores de John Deere. ¿Innovación en qué sentido? Pues bueno, existe la innovación tecnológica, que a mí me encanta. Es lo que hemos hablado de tractores, drones, nuevas tecnologías, pero hay también otros dos tipos de innovación, que es la innovación social o la innovación de procesos. Aquí en los códigos de aprovisionamiento sostenible directamente tenemos una innovación social. ¿Por qué? Estamos hablando de procesos que no solamente van de arriba a abajo, sino que también van de abajo a arriba. No llega la industria a proponer las buenas prácticas e imponerlas al operador, al agricultor, a las cooperativas, porque no va a funcionar. ¿Vale? Lo que llega es la industria con una idea. Es decir, he medido mis riesgos y son estos. He identificado estos ingredientes, estas buenas prácticas, para corregirlo. ¿Qué os parece? ¿Tenéis alguna idea diferente? Entonces, desde abajo hasta arriba, en este caso, pues agricultores, cooperativas o procesadores, son los que van a decir, vale, me parecen genial estos riesgos, no me parece bien esta práctica, podemos modificarlas así o incluso proponer prácticas nuevas. Este es el proceso el que más se aprende. Yo cada vez que voy a hablar con un procesador en una cooperativa, con mis geniales ideas, normalmente vuelvo con mejores ideas o con muchas más ideas de con las que iba inicialmente. Entonces, bueno, es esta parte la que garantiza el éxito de la operación, que todos los actores estén implicados y todos los actores se sientan partícipes de la creación de este producto. Bueno, y luego la innovación de procesos, antes de saltar a la cadena de suministro. Innovación de procesos es que estamos creando un lenguaje común entre la industria agroalimentaria y el consumidor con estos indicadores. ¿Vale? Son indicadores fácilmente verificables, ¿vale? Que pues puede ser kilogramos de fertilizante aplicado o litros o metros cúbicos de agua utilizados, indicadores en este sentido que pueden traducir los esfuerzos que está haciendo la industria para el consumidor. Eso es innovación de procesos también. No tiene nada que ver con drones, pero igualmente importante. Y lo primero que tenemos que hacer para definir este protocolo, como hemos visto en el gráfico anterior, es hacer un análisis de la cadena de suministro. No nos sirve de nada empezar a pensar en ingredientes y en los actores sin saber dónde están nuestros riesgos y nuestros impactos. Para ello, pues iremos a esta cadena, identificaremos dónde están los vacíos de información, donde no tenemos información, que es donde están generalmente los mayores riesgos, o donde, aunque teniendo la información, identificamos que hay riesgos grandes a lo mejor de tema de lixiviación de nitrógeno o de exceso de aplicación de productos fitosanitarios. Son solo ejemplos, ¿no? Pero puede haber otras muchas tipologías de impactos. Graves tasas de erosión. Pues bueno, una vez cogemos y analizamos la cadena de suministro, podemos ya generar este protocolo y empezar a pensar en los ingredientes que vamos a utilizar para disminuir estos riesgos. Después de ello, iríamos a lo que hemos hablado anteriormente: ingredientes, buenas prácticas. Aquí lo solemos dividir en manejo agronómico y manejo de hábitats seminaturales, es decir, en superficie productiva y superficie no productiva. Diferentes categorías por manejo del suelo, de nutrientes, fitosanitarios, de elementos herbáceos, de elementos florales, y dentro de cada una de estas categorías hay diferentes buenas prácticas, diferentes ingredientes, que lo que van a hacer es ir complementando cada una de ellas para hacerlas fuertes, sólidas, de cara luego a poder comunicarlas al consumidor. Hay que identificar también por cada uno de estos ingredientes cuáles son sus sinergias para con la sostenibilidad. ¿Vale? Podemos identificarlo en tema de emisiones, de aire, de suelo, de agua. Generalmente, cuanto más componentes sean capaces de abordar cada una de las buenas prácticas, mejor. Y es uno de los criterios que podemos utilizar para definirlas o para elegirlas. Después de esto, es lo que hemos hablado en el gráfico anterior, vamos a ir a esta parte operativa, es decir, ya tenemos los ingredientes, vamos a compartirlos, vamos a tener el feedback de abajo arriba y vamos a diseñar el protocolo para poner en práctica e implementar todas estas buenas ideas que tenemos. Después de eso viene la parte de la evaluación, ¿vale? Tanto de la línea de base como de la mejora continua. Aquí vuelvo a repetir lo mismo, no es tan importante de cómo partimos, sino del plan de mejora que proponemos y de cómo avanzamos. ¿Vale? Esto para no tener miedo de evaluarnos. Muchas veces el bloqueo inicial está en no querer evaluarnos por no querer dar una mala impresión. Y aquí no va de malas impresiones, aquí va de lo que es y de lo que queremos llegar a ser. Por ejemplo, pues los indicadores se pueden agrupar en categorías
Y estas categorías las tenemos aquí representadas, algunas de ellas, puede haber más, manejo del suelo, de nutrientes, fitosanitario, de la biodiversidad o de hábitats seminaturales. Y un gráfico, por ejemplo, en este sentido nos puede ayudar a comunicar de manera muy técnica y con números qué es lo que está sucediendo a nuestro consumidor final o a los grupos de interés, ¿vale? Podemos poner la línea de base y comparar año a año cómo este gráfico evoluciona en las diferentes categorías y cómo vamos subiendo de puntuación. Por último, pues queríamos hablar de las lecciones aprendidas. Primera frase, todo es posible cuando las personas trabajamos codo con codo. Aquí podéis ver a Alba y Lorenzo Marchante de Pasarela Agropecuaria en Toledo. Pues bueno, lo que he dicho antes, yo cada vez que voy a hablar con ellos me voy con mucho más ideas con las que he venido y al final los frutos del trabajo que surgen entre ambas entidades es algo que ambas entidades queremos abrazar y queremos implementar, por la cosa de que no viene impuesto por ninguna de las partes. Pues bueno, todo es posible, sobre todo en aprovisionamiento sostenible cuando trabajamos codo con codo. Y otra lección aprendida es que todo es posible cuando trabajamos codo con codo, pero solamente será sostenible cuando trabajamos codo con la naturaleza. Esto es una explotación de Felisarias, de la Satecos Pistacho, en Ciudad Real, y tenemos pues algo un poco hippie, ¿no? Una charca de biodiversidad, que en principio dices, pues bueno, para la actividad cinegética, para el tema de perdices o aves esteparias, para que vayan a beber, está genial. Pero nos sorprende mucho cuando llega el agricultor, ¿vale? O los agricultores y nos dicen que lo que más le gusta de la charca es que en verano las ven llenas de abejas. Las ven llenas de abejas que saben que los almendros que hay alrededor, que hay muchos, van a aumentar las tasas de polinización. Estamos haciendo que estos polinizadores se asocien a nuestras superficies de cultivo. Pues bueno, simplemente un ejemplo de cómo podemos trabajar juntos para conseguirlo todo y cómo podemos ser sostenibles cuando trabajamos también codo con codo con la naturaleza. Y aquí termino. Queda el mail por si tenéis alguna consulta y de todas formas creo que tenemos un espacio para preguntas y muchas gracias. Daniel, pues muchísimas gracias. Muy interesante la presentación que has hecho. Y además es un tema que es muy familiar para nosotros porque en el Life Estepas de la Mancha, pues esta herramienta que has presentado es la que estamos utilizando para afianzar la continuidad de la red de custodia que tenemos a través de la cooperativa Velador Cristo de Santa Ana en Villafranca de los Caballeros y con la Asociación de Agricultores Renatura 2000 en Tembleque, que han decidido incorporar este código dentro de su propio sistema de gestión. Me Ajá. parece interesantísimo cuando comentas, y además lo recalcaste luego, que lo importante para que esta operación tenga éxito es que todos los actores estén implicados, ¿no? Y esa toma de decisiones es algo común y no impuesto. También has mencionado algo súper interesante, que es que no importa de dónde se parte, sino cómo se avanza. Al fin y al cabo, la sostenibilidad es una senda en la cual todos deberíamos incorporarnos para intentar alcanzar esa sostenibilidad, avanzar hacia algo mejor. Y muy importante lo que comentabas de los conceptos de jerarquía y mitigación, ¿no? Evaluar, evitar, minimizar, compensar. Entonces, tenemos un espacio para preguntas, ciertamente, entonces vamos a aprovechar. Y yo lo que leyendo aquí entre lo que nos está llegando, además me gustaría saber desde tu propia experiencia, lo que has visto, quizás lo que me vas a preguntar es cómo se inicia el proceso, o sea, qué es la parte fundamental para decidir, vale, voy a hacer un proceso, un código de aprovisionamiento sostenible. ¿Cómo iniciar ese proceso para ir a mejor? ¿Cómo iniciar ese proceso para ir a mejor? Lo primero es tener autocrítica y ganas de saber qué es lo que está sucediendo de manera real, no de aparentar nada, sino, como hemos dicho antes, de abrir nuestras puertas a Jack, ¿no? Y que vea lo que hay detrás. Lo primero es identificar esa necesidad que puede venir motivada por lo que hemos dicho antes, a lo mejor una presión en precios, un querer diferenciarnos, pues bueno, todo sirve al final si el fin es bueno. Entonces empezaríamos pues con eso, con identificar esta necesidad o estas ganas de mostrar lo que hacemos y por qué, y evaluarnos en el sentido de pues con técnicos especialistas o como podemos ser nosotros o con otros expertos del campo, analizar nuestra cadena de suministro y ver dónde están nuestros mayores riesgos. Ahí es donde queremos atacar primero, no solamente por el medio ambiente, sino también por reducir nuestros riesgos. Y así es como empezaría yo. Y luego a partir de ahí las mezclas son casi infinitas, cada empresa es un mundo. ¿Vale?
Muchas gracias. Mira, llega otra pregunta. Esto creo que lo has respondido al principio, pero es importante quizás que puedas ahondar un poco. Mm. ¿Cómo diferenciar ese producto agrícola? Lo hablabas cuando explicabas lo de las commodities, pero ¿puedes ahondar un poco más en cómo realmente diferenciar el producto agrícola a partir de estos códigos de aprovisionamiento? Vale, estos códigos de aprovisionamiento, al final mucha gente pregunta si es una certificación o si deben estar incluidos en certificaciones. Al final, lo que se fomenta con estos códigos es una base técnica muy amplia y muy seria de cuáles son nuestros impactos y qué hacemos para solventarlos. Entonces, me preguntabas, perdona, repíteme la pregunta, que pierdo el hilo. ¿Cómo diferenciar Ah, el ¿cómo producto diferenciar agrícola? O sea, el producto? Vale, ¿qué hace esto diferente? vale. Esto hace, por ejemplo, en el caso del medio ambiente, hace diferente que no solamente estamos produciendo cereal a lo mejor o estamos produciendo leguminosas, sino que estamos produciendo otro conjunto de cosas, vamos a llamarlas así entre comillas, que en este caso es biodiversidad, a nuestro alrededor. Entonces, nuestro trigo ya no solamente es un trigo que fomenta sisones, como el que vemos en la foto, gracias a unas buenas prácticas agroambientales. Entonces, esa es la primera diferenciación que se le puede otorgar. Otra diferenciación es que mejorar, por ejemplo, las condiciones para las aves esteparias mediante un mejor uso de productos fitosanitarios puede hacer que podamos vender nuestra materia prima como alimento infantil, con lo cual ya nos da una retribución en precio también mayor. Entonces, esos serían dos ejemplos, de decir, no produzco legumbres, produzco legumbres y aves esteparias, y no produzco cereal, aves esteparias y aparte alimentos más limpios para los infantes, ¿no? Alimentos infantiles. Esos serían dos ejemplos de cómo poder otorgar, cómo poder diferenciar nuestro producto en base a estos criterios. Y todo esto con esa base técnica que hay detrás, que si alguien pregunta, oye, ¿por qué dices tú que las abutardas viven mejor en tu terreno? Poder justificarlo con estos indicadores de desempeño o de impacto. Y luego en el caso de los cereales infantiles es más sencillo, es hacer un análisis de residuos y ver si nos ajustamos a ello o no. Vale, guay, genial. O sea, que al fin y al cabo lo que estamos haciendo al integrar este código de aprovisionamiento sostenible en una empresa agrícola es compatibilizar, ¿no? Lo que hablabas durante todo tu discurso, ¿no? Que la conservación del territorio con la agricultura. O sea, de hecho estabas respondiendo, tengo otra pregunta más. ¿Cómo el consumidor se entera de que su producto el producto, el cereal que está comprando, o la avena, o la cebada, o la cerveza, eh, viene de un proceso en el que se respeta, no solo se respeta, sino que se hace un esfuerzo adicional para poder conservar aves esteparias o la biodiversidad en general? Sí, ¿Qué herramienta crees tú que tiene que tener a mano el consumidor para poder enterarse de que esto es así? vale. Lo primero que hay que tener en cuenta es el tema de certificaciones. Si vemos un producto con certificación ecológica, obviamente sabemos que tiene menos impacto en la biodiversidad por tema de fertilizantes minerales o de productos fitosanitarios. Esa es una de las primeras indicaciones que podemos utilizar. Un producto de cero deforestación, un producto ecológico. em, esos sellos, esos certificados los podemos buscar en el envase, identificarlos y así el consumidor sabe que eso tiene un mejor desempeño, por ejemplo en este caso, para con la biodiversidad. Pero la moraleja un poco de estos códigos de aprovisionamiento sostenible es que no todo para en el certificado, en el sello agroalimentario, porque lo que le pasa al consumidor últimamente, bueno, los últimos años ya es que hay demasiados y el consumidor se pierde. No sabe interpretarlos todos ni tiene por qué. Entonces ahí vamos a la segunda parte, es cómo nuestro departamento de comunicación consigue comunicar en el packaging de un producto una idea, como por ejemplo la conservación de aves esteparias. Pues puede ser ir a buscar al supermercado cuando encuentres un producto con una foto de un ave de este tipo, ¿vale? Ya indagas un poco más. Generalmente se pone en el producto una foto o un mensaje por una mejor conservación de las aves o tomates 100% producidos en X localización. Algo así, un mensaje sugerente pero con base técnica, o sea, un mensaje que tenga números detrás y que podamos consultar, y aparte un código QR o una página web o un número de teléfono incluso donde el consumidor puede llamar. Esa es la segunda parte para no enfocarlo todo a los certificados ni a los sellos agroalimentarios, que muchas veces o no incluyen todo lo que deberían en este tipo de criterios o solamente
confunden al consumidor. Pues si somos capaces de, con ingenio, una pequeña foto, una frase con un código QR o una dirección web o un número de teléfono donde el consumidor pueda llamar, es ahí donde el consumidor puede saber qué es lo que está comprando. Ahí entra mucho el tema de comunicación de cada empresa, cómo lo enfocan, pero siempre tiene que estar este código de aprovisionamiento, esta base técnica detrás para que cuando alguien pregunte por qué, seamos capaces de contárselo con números y con hechos. Genial. Y además supongo que esto que cuentas, la información en la página web, abre un histórico, ¿no? Porque es muy importante tener, lo hablamos al principio, ¿no? No de dónde partimos, sino hacia dónde vamos y poder mostrar esa evolución. Con lo cual esto que nos comentas de que esa información esté en la propia empresa, en la página web de la empresa y la gente de comunicación de esa entidad lo sepa, pues es una contribución para el consumidor, que al fin y al cabo es el último interesado en obtener un producto Claro. diferenciado, que vaya más allá incluso del ecológico y que realmente pues conserve biodiversidad, ¿no? Algo que nos permite ser competitivos en el mercado al final. Ujú. Así que nada, Daniel, muchas gracias porque este es un excelente preámbulo para las otras presentaciones que tenemos de casos prácticos de, de procesos en los cuales se ha diferenciado realmente un producto y se vende como tal en los mercados europeos, pues incidiendo en el tema de que está conservando biodiversidad. Así que nada, pues muchísimas gracias, Daniel, y hasta otra oportunidad. Genial, a ti, hasta luego.